Parashá que nos corresponde, Bemidbar. La vida en el desierto, estamos hablando de quizás el periodo de la juventud del pueblo judío, ¿no? O sea, el proceso es que el pueblo sale de la esclavitud en Egipto, lucha contra la esclavitud espiritual y se eleva hasta la Matan Torah, que es la entrega de la Torá, hasta la Torá de Israel en el monte Sinaí. Este es el significado del desierto, simbolizado en la Sefirá, en la cuenta. Y ya en los cantos del ser decimos, si nos hubieses acercado al monte Sinaí, aun si no nos hubiese dado la Torá, nos hubiera bastado, sobre todo en Yom Kippur. Esta frase es quizás difícil de entender. ¿Qué sentido tiene llegar al monte Sinaí si no se hubiese dado en él la Torá? Pero bueno, es así. La entrega de la Torá en sí es imposible para todo aquel que no se haya aún preparado para ello. En el proceso tenemos que entender qué fue lo que sucedió para poder captar realmente por qué la Torá tuvo que ser entregada en un desierto, por qué no fue entregada con todos los bombos y platillos en directo para todo el mundo, por qué no fue entregada ya en la tierra de Israel, se había podido hacer un acto ceremonial grandioso, etcétera. ¿Por qué fue entregada en un lugar donde no hay nada prácticamente? ¿Por qué en el desierto? Y lo que tenemos que ir entendiendo es que la condición del pueblo sale de un estado en el que se había acostumbrado a vivir por mucho tiempo en la esclavitud. Cuando uno se acostumbra a vivir en la esclavitud, adquiere la forma de pensar de ese estado. Ellos se acostumbraron ya a la esclavitud, entonces empezaron a pensar como esclavos. Y cuando salen, incluso algunos añoran la esclavitud que tenían en Egipto. Al menos allá podíamos ver cómo comían carne y manjares, que ni siquiera ellos lo comían. Cuando una persona se ha acostumbrado ya con el tiempo a vivir de una manera que no es la correcta, salir de ahí le cuesta mucho trabajo. No es fácil dejar atrás los hábitos que hemos tenido por años, que no son buenos. No es fácil desprenderse de eso. Cuando alguien sale de la cárcel por años de su vida encerrado, le cuesta trabajo adaptarse a la nueva vida de ser libre, no sabe vivir como libre. Por lo tanto, esto lo asemejo yo al ejemplo del niño que se ha criado en la calle, que ha vivido en la calle, acostándose debajo de los puentes, viviendo de pedir monedas, de pedir comida. Sobre todo cuando yo era niño era muy común ver en Bogotá los llamados gamines, grupos grandes de niños en la calle pidiendo, que eso era una vergüenza para la sociedad, una vergüenza para la ciudad tener grupos grandes, eran 15, 20 niños caminando por ahí, por las calles, robando, comiendo de los desperdicios, comiendo de lo que le daban en los restaurantes, de lo que sobraba, consumiendo pues drogas, pegantes, etcétera. Un niño en esas condiciones se ha acostumbrado a vivir en lo que para él es la libertad. El niño piensa que eso es la libertad, eso es su vida y eso es lo normal para él. Sacar a un niño de esas condiciones a vivir en una casa con todas las comodidades posibles no es el proceso que debería llevarse. No debería uno sacar a un niño automáticamente llevárselo a vivir a la casa. Eso sería como el ideal de las cosas, pero en la práctica eso no es así. Una persona que ha vivido en esas condiciones debe sufrir un proceso de adaptación y de reintegración a la sociedad, proceso que se debe hacer en lugares especializados para eso. Una persona entonces que ha estado viviendo como esclavo no puede incorporarse de una vez a vivir a la vida normal, no puede entrar a recibir la tierra prometida, no está acostumbrado a eso. Entonces, un niño que es sacado del medio en el que estaba en la calle y llevarlo directo a la casa, no tiene reglas, no está acostumbrado a bañarse la boca, no está acostumbrado a bañarse el cuerpo de acuerdo a ciertos horarios, no está acostumbrado a ir a un colegio, no está acostumbrado a tener sobre él unos padres que le ordenen unas disciplinas, que le enseñen para bien para él
lo que debía hacer. Sabemos todos que cuando nos enseñan algo que es bueno para nosotros, normalmente nos cuesta trabajo adquirirlo. Los buenos hábitos solamente se logran a través de la repetición. Y para ello, ¿qué se requiere? Disciplina. ¿Quién imparte la disciplina? La autoridad. De modo que el aprender disciplinas correctas solo se logra con la repetición y con una autoridad que obligue que esas hábitos se queden realmente marcados dentro de la persona. Los buenos hábitos son adquiridos después de mucho esfuerzo. Los malos hábitos se adquieren muy fácil y los buenos hábitos son muy fáciles también de perder. Si uno no practica esos hábitos el resto de su vida, es probable que en algún momento los pierda. Entonces, nadie está listo para salir directamente de la esclavitud a vivir en la vida de prosperidad. ¿Por qué? Porque va a coger esa prosperidad y la va a malgastar. Si estamos acostumbrados toda la vida a vivir en escasez, a vivir al día, a vivir con lo poco, si estamos acostumbrados solamente a anhelar cosas, cuando nos llegue una provisión económica grande, ¿qué vamos a hacer si no estábamos preparados? No sabemos en qué invertir el dinero, no sabemos cómo repartir el dinero, no sabemos porque estamos acostumbrados a no tenerlo. ¿Qué es lo que puede suceder a una persona así? Puede suceder que, que coja el dinero y lo malgaste. Puede suceder que se le suba a la cabeza su nuevo estatus económico y entonces eso le sea para mal a la persona. Esa es la experiencia de la gran mayoría de los que se ganan la lotería. Digamos que el 99% de los que ganan la lotería, eso termina siendo una maldición para esa persona porque se vuelven otros seres que no eran y pierden valores incluso que tenían ya arraigados. Entonces, para que no suceda eso, es necesario un proceso de adaptación a esa nueva vida que vamos a tener. Por ello, era necesario purificar, necesario quitar una cantidad de suciedad del pueblo para que pudiera entrar a la tierra prometida, para poder recibir las normas con las cuales debía vivir, para poder vivir correctamente dentro de la tierra prometida y no despilfarrar la tierra prometida, perdiéndola posteriormente. Entonces era necesario purificarse, era necesario limpiarse, era necesario empezar a cambiar la manera de pensar. Entonces, la entrega de la Torah en sí es imposible para todo aquel que no se haya aún preparado para ello. ¿Cómo puedes tú hablarle de normas, de no comer esto, de guardar el Shabbat, etcétera, a una persona que no tiene eso? Es imposible, esa persona no lo va a entender, no es le parecerá loco incluso perder su sábado dedicándose a reunirse a estudiar Torah, cosas por el estilo. Le parecerá absurdo e innecesario ponerse a guardar leyes morales y cosas que para él antes le traen es placer. Por lo tanto, el pueblo tuvo que, al salir de Egipto, lo primero que tuvo que hacer fue entrar en un proceso de purificación y de quitarse costras, bañarse, limpiarse. Eso representa el baño que se hicieron todos ellos antes de recibir la Torah. Solo aquel que llega al monte Sinaí, solo aquel que se eleva espiritualmente, se purifica ante su alma, puede recibir la Torah. Esta ha sido la misión del desierto, precisamente, en el pueblo judío, ya que no solo se ha debido sacar al pueblo judío del galut. La palabra galut quiere decir de la dispersión, del exilio, sino también era necesario sacar al exilio del corazón del pueblo judío. ¿Qué hay en el desierto? Por lo menos en el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí no es el desierto de Sahara para que no lo confundamos. El desierto de Sinaí es un desierto que hay maticas de una que otra, que hay arbustos pequeños, que hay alguna que otra fuente muy poca de agua, pero hay. No es las dunas de arena como en el desierto del Ujú. Sahara. Es un lugar que no sirve para habitar permanentemente. Pueden los animalitos por ahí comerse una que otra matica y no más, pero no hay gran cosa. ¿Por qué un desierto? Un lugar como este para recibir la Torá. Porque, punto uno,
para poder recibir la instrucción para vivir nuevamente, debes estar en un lugar apartado. Ese es el paradigma de el lugar de resocialización que necesita la persona que sale de su vida anterior y entra en la nueva vida. Ejemplo, un borrachín que toma la decisión de dejar el trago, por más intención buena que tenga en su corazón, no va a poder dejar el trago en medio de las cantinas, no va a poder dejar el trago siguiendo con los amigos borrachines que tiene. Por más que él haya llorado y dicho yo voy a dejar esto ya nunca más, maldito trago y de todo, así diga lo que diga, si se sigue viendo con los borrachos, si sigue pasando por las cantinas, si sigue en eso, va a volver a tomar. Es lo lógico. Para que pueda salir de esa vida, debe aislarse de todo eso. El desierto representa ese aislamiento en el que no hay distracción posible, no hay ningún tipo de distracción que lo saquen de su objetivo de resocializarse, de volver nuevamente a entrar en la... Y tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a resocializarse, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero ese cambio no es mágico. Va a cambiar fácilmente lo que para ti no es problema, pero lo que es problemático para ti va a cambiar con mucho trabajo, con mucho sacrificio. No va a ser gratis. Debes invertirle algo que en hebreo se llama istadlut, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y por lo tanto, era necesario que el pueblo estuviera totalmente aislado del contacto con otros pueblos, totalmente aislado de todo tipo de distracción y que se pudiera concentrar en recibir la Torah. Una vez es recibida la Torah, que además es entregada nuevamente en el desierto, para que nadie diga es que la Torah fue entregada en tal país y entonces solamente es de los de ese país, o que la Torah fue entregada para los de tal época. No, la Torah fue entregada en un lugar que no es de nadie. La Torah fue entregada en un lugar que es para todos. Bien, con ello también nos quiso decir el Eterno, también tú tienes acceso a esa Torah si quieres. Y aislarte de lo que te hace daño, de lo que te hace daño que eres consciente y de lo que te hace daño que tú no eres consciente. Ahora, estos son los temas de esta parashá. Vemos que aquí se da el segundo censo. Censos ha habido tres hasta este momento. El segundo censo sobre los levitas, la distribución de las tribus, 12 tribus en su travesía por el desierto, las cuatro divisiones, la descendencia de Aarón, sobre el tema de los levitas, el censo de los levitas y su campamento, el censo de los primogénitos. Los levitas son tomados para el servicio de Hashem, reemplazo de los primogénitos, y el censo y servicio sagrado de la rama levítica de Coat, que eran los que estaban directamente conectados con el servicio del armar y desarmar el Mishkan, de transportar todos los utensilios y las cosas más sagradas del templo. Entonces, teniendo en cuenta ya que el desierto cumple esa función, el proceso de sacar el exilio del corazón del pueblo y de la manera de pensar del pueblo es un proceso que se tuvo que dar así. Ya se alistaban ellos para ir a tomar la tierra prometida, recibieron la Torá, porque sin Torá es imposible conquistar la tierra prometida. Entonces, el desierto, el Midbar, indica la despreocupación del mundo material, la elevación espiritual y la entrega de la Torá. Pero ahí es donde comienza la verdadera lucha. Comienza únicamente en la tierra de Israel, donde no es solamente una preparación a la vida, sino que esa es la vida misma. Entonces, en el desierto ellos vivían en un espacio que incluso a nivel espiritual se cerró y era especial. Ellos estuvieron 40 años en el desierto donde no tuvieron que ponerse a sembrar la tierra, no tuvieron que ponerse a cocinar, no tenían que ponerse a ir a hacer negocios para poder sobrevivir, no tenían que ponerse a planchar la ropa, es decir, no tenían nada que hacer en ese sentido. El calzado creció con ellos y la ropa también, y nunca se desgastó. Esto podría uno decir, pero bueno, tanta cosa de eso, ¿para qué? Con un propósito muy claro. ¿Cuál es el propósito? Que pudieran aprender Torah para ponerla en práctica y empezar a practicar la Torah que tenían que vivir. Porque la Torah solamente es verdadera cuando la ponemos en práctica. La Torah la podemos tener acá en la cabeza, pero si no la hacemos, no la llevamos a la práctica, no nos sirve de gran cosa.
La Torá aquí es Torá en Egipto. Para que la Torá pase abajo al corazón, debe pasar por la parte más delgada que hay entre la cabeza y el cuerpo, que es el cuello. Ese paso es como pasar por el Mar Rojo y llegar al corazón. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos en el corazón, eso es lo que hacemos. Uno puede decir yo esto y aquello, pues si no lo tengo en el corazón, no lo voy a hacer. Uno hace lo que realmente tiene en el corazón. Por lo tanto, hay que conectar todo pensamiento, hay que conectarlo con el deseo más profundo que está arraigados en nuestro corazón y así terminaremos haciendo las cosas correctamente y poniéndolas en práctica. El hombre que habita la tierra es como la tierra en muchos sentidos. Por ejemplo, la tierra tiene dos movimientos básicos, rotación y traslación. Por uno, gira alrededor de sí misma, que es la rotación, y la traslación, por el otro, gira alrededor del Sol. Y este es el símbolo que debe guiar la existencia humana toda. El hombre tiene sus preocupaciones materiales, sus propias preocupaciones. El hombre no cesa de girar alrededor de sí mismo. El hombre tiene, sin embargo, la obligación de girar, de guiarse por su ideal superior. El hombre tiene la obligación de girar alrededor del Sol, de su Sol central. ¿Cuál es el sol central del hombre? La Torá, el ideal de la Torá. Los dos movimientos son naturales y deben guiar al hombre en su actividad. Entonces, por un lado, gira alrededor de sus necesidades, gira alrededor de sí mismo, pero también tiene que girar alrededor de los ideales de la Torá. La combinación de ambos hará que el hombre pueda llegar a buen puerto en su vida. Entonces, la Torá no quiere decir negarme a mí mismo, negar al yo, como tampoco el yo puede negar los intereses superiores en su vida. En todos los pueblos antiguos existía una relación negativa hacia el trabajo, por ejemplo. Todo lo que significaba trabajo para esos pueblos, y sigue aún así, es considerado o era considerado como una esclavitud. Por lo tanto, era indigno para los hombres libres. Acuérdense las canciones que el trabajo lo hizo Dios como castigo, etcétera. ¿Por qué hay ese concepto acerca del trabajo? Porque el trabajo se ve como un castigo desde la perspectiva de los pueblos paganos. Y yo resulta realmente si observamos todas las antiguas civilizaciones y aún los mayores filósofos helenos. Por ejemplo, Platón divide los habitantes de su estado ideal en tres distintas castas: gobernantes, guerreros y la casta inferior son los obreros. Los obreros eran como una especie de esclavos. Los griegos consideraban el trabajo material y físico como denigrante para el hombre libre, y el trabajo embota la inteligencia, entorpece el entendimiento y rebaja a los hombres. Eso era lo que planteaba Platón. Por el contrario, la Torá, aún de Adán, nos dice que en el paraíso su obligación era trabajar y cuidarla. El trabajo era considerado hasta cierto punto sagrado. ¿Por qué hablamos del tema del trabajo? Porque en la Torá los más grandes héroes son a su vez obreros y trabajadores. Voy a dar ejemplos. A Saúl, después de haber sido elegido rey, antes de haber sido proclamado oficialmente, ¿cómo lo hallamos a él? Arando la tierra. Y los más grandes dirigentes de Israel fueron en sus comienzos pastores, empezando por Abraham, por Moshe, por David, para concluir en el Rabín Akiva. ¿Por qué esto? Conectémoslo con la idea del desierto y de la reeducación. El niño que está en la calle tiene la idea que las cosas se consiguen tomándolas. El ladrón tiene en su mente la idea de que él va a conseguir las cosas robando. No tiene la idea de trabajar. No tiene la idea de esforzarse, ¿bien? El esfuerzo para las personas que viven bajo esa esclavitud es una bobada. Eso no se debe hacer para una persona que piensa así. Todo el que tenga en su mente el robar, por ejemplo, el que es corrupto, puede ser un senador, puede ser un gran ejecutivo, lo que sea. Si tiene eso en la mente es que es esclavo finalmente, porque para el que es esclavo o para el que vive en la vida en una condición que no es correcta, el trabajar requiere esfuerzo y el esfuerzo no es para él. Esa manera de pensar es la manera de pensar griega y es la manera de pensar que se impone en el mundo. La gente trabaja porque toca, no porque lo quiere disfrutar. El mejor consejo que uno le puede dar a un hijo para que estudie algo es:
para que trabaje en algo que lo haga feliz, algo en lo que se pueda realizar. No hay peor castigo que trabajar en algo que uno no le gusta. Conectando esto con la idea del desierto es, en la Torá nada se va a lograr sin esfuerzo, nada. De acuerdo también a los ideales. Si el ideal, entre más alto el ideal, más esfuerzo requiere. Ejemplo, yo quiero tener harta sabiduría en Torah. Usted puede arrodillarse, puede irse arrodillado hasta Jerusalén, hasta el Cótel, orando y pidiendo que por favor Dios le revele y le dé la sabiduría de la Torah. Nunca le va a llegar. La sabiduría de la Torah se va a lograr es estudiando y poniéndola en práctica. No hay otra manera. Por eso es que a Josué, cuando va a morir Moshe, es nombrado como líder y el primer consejo que le da Moshe, tan pronto es líder, es esfuérzate y sé valiente. No le dice ora mucho, aunque hay que orar. No le dice pídele a Dios como primer consejo, aunque hay que pedirle a Dios. No le dice concéntrate, ten harta fe y las cosas van a llegar. Porque la fe, desde la perspectiva hebrea, no es desear ni es creer. La fe desde la perspectiva hebrea es hacer. ¿Usted cree en Dios? Sí, listo, haga caso. ¿A qué? A todo lo que Dios le manda. Eso es la fe. Entonces, la fe es obediencia. Es una manera también de entenderla. Emuná es obedecer. Yo creo en Dios, listo, entonces obedezca. Para obedecer, el obedecer requiere de mucho esfuerzo y de mucha valentía. ¿En qué hay que esforzarse? En tratar de poner en práctica los ideales, de aprender sobre esos ideales. Todo ello se logra a través de mucha repetición. Y usted entonces va a ver que los grandes hombres en la Torá eran grandes trabajadores, dedicados a lo que tenían que hacer. Acuérdense cuando Moshe es escogido como el líder que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, del tema de la salsa ardiente. ¿Qué estaba haciendo él? Pastoreando. Y dice el Midrash que una ovejita se le perdió y él se dejó al resto por ir detrás de esa oveja a buscarla para volverla a meter a reír. Y es cuando tiene la revelación de la salsa ardiente. Un buen pastor tiene que tener compasión. Hay una cantidad de cualidades incluidas ahí. Entonces, él sabía que era ganarse el sustento, producto de su esfuerzo. No como algunos líderes que tenemos que toda la vida vienen a organizar el país diciendo cómo deben hacerse las cosas, gente que nunca ha trabajado, que toda la vida se la dedicaron fue a hablar carreta y hablar mal de los demás. Pero miren, además, los Tanaín eran los sabios que desarrollaron la Mishnah, que es la parte uno del Talmud. Hillel era leñador, Shammai era constructor, el rabí Yehoshua ben Hananía era obrero, el rabí Judá era panadero. Eran grandes trabajadores y cuando se dedicaron a la Torá y renunciar a otras cosas para poder estudiar Torá, entonces, Rabí Yohanan, por ejemplo, era zapatero. Rabí Meir era en escriba. Rabí Yoshi Ben Halafta era peletero. Rabí Yudas era sastre. Incluso los Amoraín, otro grupo posterior a los Tanaím de sabios, vemos, por ejemplo, Rashi, etcétera. Todos trabajaban. Amoraín, hallamos muchos otros herreros, carpinteros, albañiles, agricultores, unos ricos, otros pobres. Y muestra también la Torá todas las debilidades que tenían. Miren la historia de cada uno de los patriarcas, sus embarradas. Incluso la Torá hace mucho hincapié en mostrar la vida de un pueblo que venía de la esclavitud. Si ustedes estudian historia de los pueblos antiguos, miren por ejemplo la historia de Egipto, o la historia de los asirios, o de los fenicios, o de los griegos, o de la historia de los babilonios, o la historia de los persas. Van a ver en esos grandes murales donde están las inscripciones que ellos dejaron, que siempre van a decir, yo, el rey tal, conquisté, hice, deshice. Nunca van a aparecer en sus murales que perdieron una guerra. Las guerras que perdían las ganaban en sus murales. La historia, pues, es según quien la escriba. Ellos
escribían en sus paredes, eso duró muchos siglos. Y cosa curiosa, el pueblo judío, la Torá, que es como el libro fundacional del pueblo judío, se refiere al pueblo judío como un pueblo de esclavos y muestra a todos sus héroes con todas sus debilidades. Es especial con respecto a los otros libros fundacionales de los otros pueblos, que los otros pueblos ensalzan a sus líderes y a sus orígenes, mientras que la Torá muestra la verdad de lo que eran ellos. David, rey, que terminó matando por quedarse con una mujer ajena y finalmente pierde a su hijo, que tiene hijos que también lo traicionan. Saúl, que como rey empieza a vanagloriarse con el poder y termina cayendo por su ceguera, ¿sí? Y cada uno de ellos, si ustedes miran, Abraham, que termina dejando que la mujer la cojan otros, Jacob, que termina robándole la primogenitura a su hermano, era un impostor, es decir, que tiene que luchar toda su vida para poder superar eso, etcétera. Y todos ellos usted los ve como no como hombres perfectos, sino como hombres que se parecen más a nosotros. Y hombres que tuvieron que luchar mucho para perfeccionarse y llegar a dejar la huella que dejaron. Esa es la enseñanza del desierto. 40 años ahí luchando para superarse, para crecer. Por eso es que la Torá nos está prohibiendo a nosotros vivir de los milagros. Esto puede sonar una herejía, pero no es así. Usted no puede estar esperando milagros. Usted lo que tiene es que trabajar para que las cosas se den. Usted no puede estar esperando que el milagro de que usted echa todo en el carrito en el supermercado y cuando llegue a la caja, llegue a alguien y le pague de la cuenta. Y eso es muy cristiano evangélico y por eso muchos eran el hazmerreír de los demás. Esperar que a mí me lleguen las cosas del cielo es un gran error. Lo que se nos ordena en la Torah es esfuérzate y sé valiente. En alguna parte han visto que diga, desearás un carro y si lo deseas con toda tu fe, ¿el carro va a llegar? No. El carro va a llegar si tienes derecho a desear un carro. Claro que tienes derecho a desear un buen carro. Tienes derecho a desear una buena casa, un buen empleo. Todo eso lo vas a lograr siempre y cuando sea la voluntad de Dios y con mucho esfuerzo. Pero de mí depende mi esfuerzo, hacer lo que tengo que hacer. Ese es el proceso del desierto. Quitarnos de la cabeza el tema del milagrerío, de que todo viene por milagro. Los milagros se dan cuando yo ya agoté todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, a una persona le aparece un quebranto en salud. ¿Qué tiene que hacer? Ponerlo en manos de Dios, por supuesto, pero ¿qué más tiene que hacer? Tiene que ir al médico. Uno puede llegar y decir, no, si un niño se me enferma, entonces yo voy a orar y ya. Y eso está en manos de Dios. Eso es en contra de la Torah. Lo que nos dice entonces el principio es de salud es, tengo que esforzarme e ir al médico. Tengo que pagar el mejor médico que mis medios me permiten. Me ha dado un tratamiento con unas medicinas y con unos exámenes que tengo que hacer que van a arrojar un procedimiento a seguir. Tengo que hacerlo al pie de la letra. No puedo decir, no me tomo esas medicinas porque yo creo en el Señor y a mí el Señor me va a curar sin medicinas. Eso es fanatismo. Si alguien, el médico le da la orden de que en Yom Kippur no puede ayunar porque está pasando por una situación de salud que es especial y que le priva de ayunos, si hay una prescripción médica, se nos ordena que no debemos ayunar. Si eso es así, entonces cuando yo monto un negocio, tengo que tomar todos los seguros posibles. Tengo que hacer todos los estudios de mercado necesarios. Tengo que ver qué tan negocio es eso, no vivir a punta de las emociones. Le oro a Dios, mire, está este negocio, el negocio es así, asá. Si está en tu voluntad, entonces ayúdame, ayúdame, ayúdame. Montó el negocio. El negocio no dio. La frustración de las personas es que, ¿por qué no dio si yo le oré a Dios? Es que no hizo el trabajo, no tuvo el istladlut necesario para ello. Si voy a comprar, por ejemplo, una franquicia, tengo que hacer toda la labor de averiguar qué empresas hay en el mercado que hagan ese mismo tipo de trabajo, qué condiciones ofrece cada una de ellas, cuánto vale cada una de ellas, qué experiencia tienen ellos en franquicias, quiénes manejan esas empresas, qué tipo de seriedad tiene ese tipo de empresas, qué rentabilidad tiene. Además de ello,
y de la información que me dé cada empresa. Debo asesorarme con la gente que sabe de cada una de esas áreas. Tengo que mirar en el mercado cómo le va a los que venden esos productos, a qué tipo de estrato social está dirigido ese negocio. ¿En qué nicho del mercado venden más? ¿En qué lugares, de acuerdo a ese nicho de mercado, debo yo colocar el punto de venta? Si el mercado está, por ejemplo, de lo que yo vaya a vender, se desarrolla más en gente de estratos altos, tengo que ponerlo en un lugar para que sea de fácil acceso para ese cliente. Y entonces debo pensar que cuánto me vale a mí montar el negocio, cuánto me vale mantener el negocio mientras empiece a dar, porque todo negocio tiene una cantidad de meses que no va a dar. Además de ello, tengo que hacer todos los estudios posibles, tengo que ir a hablar con otras personas que han comprado esas franquicias para ver cómo les ha ido, cuál es la experiencia que ellos han tenido con esa empresa. Y no llegar y decir lloro y de una vez me meto en el negocio, me gasto una de cuántos millones y termino después quebrado. Entonces, todo esto requiere de trabajo. Superar cualquier área de nuestra vida que no esté bien requiere de mucho adiestramiento y alejamiento de lo que me hace daño. Si a mí en el proceso me tengo que alejar de ciertos tipos de amistades que no me ayudan para el crecimiento en el área que necesito crecer, eso es irse para el desierto. Ese es el midbar que necesitamos todos nosotros. Entonces, entrar en la tierra del desierto es más importante aún que entrar a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida requiere de cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de ser para que podamos disfrutar esa tierra prometida, o si no, la perderemos, como le pasó al pueblo de Israel, después siendo lanzado al exilio y posteriormente, después de que fue destruido el templo, siendo lanzado a la Galut, siendo esclavos de las demás naciones de la tierra. Y eso es algo que también